Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos ocultos en los cajones de las medias y la cerveza esperando en la heladera a tiempos de ocio, algo raro en la vida de un filósofo, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. A continuación, sin editar, sin releer, les dejo la siguiente píldora epistemológica. Thomas Kuhn, Comensurabilidad, Comparabilidad y Comunicación, el manual de traducción kuhniano. Este manual, el producto final de los esfuerzos de un traductor radical, consta de dos listas de palabras y frases, una en la lengua del traductor, la otra en la lengua de la tribu que está investigando. Cada elemento de cada lista está conectado con un elemento de la otra, o frecuentemente con varios, y cada conexión específica, una palabra o frase en una lengua que, según supone el traductor, puede ser sustituida con contextos apropiados por la palabra o frase conectada con ella en la otra lista. Donde las conexiones son de uno a muchos, el manual incluye especificaciones de los contextos en lo que debe preferirse cada una de las conexiones. La red de dificultades que quiero aislar tiene que ver con el último componente del manual, las especificaciones del contexto. Consideremos la palabra francesa pompe. En algunos contextos, generalmente relacionados con ceremonias, su equivalente castellano es pompa. En otros, generalmente hidráulicos, su equivalente es bombas. Ambos equivalentes son precisos. De este modo, pompe proporciona un ejemplo típico de ambigüedad, como el ejemplo habitual del castellano bancos, a veces un asiento, otras una institución financiera. Contrastemos ahora el caso de pompe con el de las palabras francesas como sprit, dux o duce. Dependiendo del contexto, esprit puede ser reemplazado por términos del castellano como espíritu, aptitud, mente, inteligencia, juicio, ingenio o actitud. La segunda, que es un adjetivo, puede aplicarse inter alia a la miel, dulce, a la lana, suave, una sopa un poco sazonada, sosa, a un recuerdo, tierno, o a una pendiente, poco pronunciada, o a un viento, flojo. Estos no son casos de ambigüedad, sino de disparidad conceptual entre francés y castellano. Esprit, dux y duce son conceptos unitarios para las personas que hablan en francés, pero para las que hablan en castellano como grupo no tienen equivalentes. Por consiguiente, aunque las diversas traducciones que he ofrecido preservan el valor veritativo en contextos apropiados, ninguna de ellas es intencionalmente precisa en ningún contexto. Sprit, dux o duce son pues ejemplos de términos que pueden ser traducidos solo parcial y mediante un compromiso. La elección del traductor de una palabra o frase del castellano para uno de ellos es ipso facto la elección de algunos aspectos de la intención del término francés a expensas de otros. Simultáneamente, esa elección introduce asociaciones intencionales que son características del castellano, pero ajenas a la obra que se está traduciendo. Creo que el análisis de la traducción que ofrece Quine se resiente gravemente de su falta de habilidad para distinguir casos de este tipo de los casos de simple ambigüedad ilustradas por términos como pompe. La dificultad es idéntica a la que encontramos en la traducción de flogisto, que sugeriría Kitcher. A esta altura su fuente debe ser obvia. Una teoría de la traducción basada en una semántica extensional y por tanto restringida a la preservación del valor veritativo o a la equivalencia como criterio adecuado. Igual que flogisto, elemento, etc., tanto dux, duce como sprit pertenecen a grupos de términos interrelacionados, de los cuales algunos deben aprenderse a la vez y una vez aprendido, estructuran una porción del mundo de la experiencia de forma diferente a la que es familiar a los hablantes de castellano contemporáneo. Tales palabras ilustran la
inconmensurabilidad entre lenguajes naturales. En el caso de Dutch, duche, el grupo incluye, por ejemplo, mau, malé, una palabra más próxima al castellano suave que Dutch o duche, pero que se aplica también al tiempo húmedo y bochornoso. O en el grupo de Sprit consideremos disposition. Esta se identifica con Sprit en el área de las actitudes y aptitudes, pero se aplica también a un estado de salud o al orden de las palabras en una frase. Una traducción perfecta preservaría estas intencionalidades, y esta es la razón de que no puede haber traducciones perfectas. Sin embargo, aproximarse al ideal inalcanzable sigue siendo un requisito de las traducciones reales, y si este requisito se tomara en cuenta, los argumentos en favor de la indeterminación de la traducción requerirían una forma muy diferente de la que ahora es habitual. Tratando las conexiones de uno a muchos en sus manuales de traducción como caso de ambigüedad, Quine rechaza los requisitos intencionales que debe cumplir una traducción adecuada. Simultáneamente rechaza la clave principal para el descubrimiento de los referentes de las palabras y frases de otras lenguas. Si bien las conexiones de uno a muchos están causadas a veces por la ambigüedad, es mucho más frecuente que proporcionen a las personas que hablen la otra lengua evidencia para decidir qué objetos y qué situaciones son semejantes y cuáles son diferentes. Esto es, muestran cómo estructura el mundo la otra lengua. Su función es, pues, muy parecida a la que cumplen las observaciones múltiples en el aprendizaje de una primera lengua. Así como hay que mostrar muchos perros y quizás también algún gato al niño que aprende perro. Para aprender Dutch o duche, la persona que habla castellano debe observarlo en muchos contextos y tomar nota además de otros contextos en los que los franceses utilizan mu, mole en su lugar. Estas son las formas, o bien algunas de ellas, mediante las que una persona aprende las técnicas para conectar palabras y frases con la naturaleza. Primero las de su propia lengua y luego quizás aquellas diferentes que están contenidas en otras lenguas. Al abandonarlas, Quine elimina la posibilidad misma de la interpretación y como argumento, una interpretación es lo que su traductor radical debe hacer antes de que la traducción pueda empezar. Es pues sorprendente que Quine descubra dificultades sobre traducciones no anticipadas previamente. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo o una buena amiga. Es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Ahora, ¿te pareció una porquería? Entonces, qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo, una buena enemiga en un acto pasivo-agresivo, diciéndole, lo escuché y pensé en vos, no te lo puedes perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify, siempre como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Déjame tus comentarios, insultos, colores o sticker. ¡Salud! Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.